Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el alumno Ángel de Jesús Salas Aguilar, alumno del CIT 14 Luis Enrique R del grupo 5 y M5 y estoy en la carrera de informática. Hoy les voy a hablar sobre los contratos mercantiles. Vamos a comenzar con el contrato compra-venta. La compra-venta es un acto mediante el cual la persona denominada vendedor se obliga a transferir a otro denominador comprador, llamado comprador, la propiedad de un bien a cambio del pago de su precio de dinero. Las partes que intervienen son dos: el vendedor, que conserva el bien objeto de la compraventa hasta su entrega. Entregar bien al comprador en el lugar y en el momento que se acordó, garantizar al comprador una posesión útil, garantizar al comprador una posesión pacífica, responder a la evicción y recibir el pago del precio. Y la otra parte es el comprador: pagar el precio, pagar intereses en caso de demora o de compraventa, con precio aplazado, recibir el bien comprado, recibir en buen estado. La rescisión del contrato es a causa por las que este contrato se rescinde son el incumplimiento de una de las partes antes ya mencionadas. Continuamos con el contrato de transportes. Es aquel acuerdo voluntario por el cual una empresa de transporte terrestre, marítimo, fluvial, lacustre o aéreo se compromete a transportar personas o cosas de un sitio a otro a cambio de un precio. En este contrato intervienen tres partes, que es el consignatario, cargador, porteador. Sus derechos y obligaciones son: del consignatario recibir la mercancía a su entera satisfacción para hacerse ahora responsable de esta misma. El cargador consiste en el acto de entregar las cosas que deben transportarse. En derecho del cargador es que se efectúa el cumplimiento del contrato y se transportan las mercancías. El cargador puede variar de la consignación. Porteador: reside la mercancía en su responsabilidad y debe trasladarla dentro del plazo estipulado de acuerdo con lo comprometido y por el camino señalado, el cual solo puede variar si media fuerza mayor. Son derechos recibir el precio convenido, se lleve a cabo el viaje o no. La rescisión del contrato se trata de lo siguiente: es rescindible a voluntad del cargador antes o después de comenzar el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Continuamos con el contrato de seguro. Es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño, a pagar una suma de dinero a la otra parte, el tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. Los derechos y obligaciones de las partes que intervienen son: del asegurador solo se puede ser una institución autorizada por el gobierno en los términos que señale la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. El asegurador es aquel que queda protegido porque cubre el riesgo por lo que se celebró en el contrato. La rescisión de contrato se da por falta de pago de la prima. Seguimos con el contrato de fideicomiso. Es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona. Los derechos y obligaciones de las partes que intervienen son: el fideicomitente debe ser una persona física o colectiva, privada o pública, con la capacidad suficiente para otorgar bienes de fideicomiso, o como la ley mencionada en el artículo 349 dice, personas físicas o jurídicas que tengan la capacidad necesaria para la efectuación de bienes que el fideicomiso implica. El fiduciario. Este no puede ser sino una institución de crédito quien efectúa esta clase de operaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
El comité técnico realiza una función de consejo o asamblea, es quien toma las decisiones que debe ejecutar el fiduciario. La rescisión del contrato se da las causas que la ley indica. La primera es la que se refiere al fin del fideicomiso, causa de condición suspensiva que pudiera haberse hecho valer en el contrato. Cuando ésta se hace imposible en su cumplimiento implica la extinción del fideicomiso. Es realidad hacerse imposible. El cumplimiento no es otra cosa que la imposibilidad de que el fin se logre, por haberse cumplido la condición resolutoria, a que haya quedado sujeto el mismo. Y por último pasamos al contrato de préstamo. Es un contrato traslativo de dominio porque se hace con el propósito de que se consuma la cosa prestada, es decir, que no se devuelve la misma cosa. Los derechos y obligaciones de las partes que intervienen son el prestamista, el cual no tiene ninguna obligación en reciprocidad con el prestatario, y el prestatario, su obligación del prestatario es la devolución de otro tanto de la misma especie y calidad en el plazo estipulado. La rescisión del contrato se rescinde por el incumplimiento de los pagos correspondientes al prestatario o por el incumplimiento de sus demás obligaciones.